que son los que están viendo. Si se Yo ve lo veo completo o no. perfecto. Sí, se ve perfecto. Yo lo veo muy bien. Ahorita sí se me... Lo que ahí. no leo es el chat. Voy a necesitar la ayuda de ustedes porque hay una parte donde yo necesito que ellos escriban, pero yo aquí no voy a leerlo. Entonces, para que me vayan Ok. leyendo los comentarios. Tranquila. Ok, aquí estamos. Cualquiera de las dos te lee los comentarios y las intervenciones de las personas. Ya sabes la Bueno, dinámica como prepárense es. porque van a intervenir. Voy a Aquí hacer habla todo el mundo, preguntas. ok. Voy a hacer preguntas, así que necesito que estén activos. Espero hayan repasado. Todo el Inés mundo sabe con que yo cara soy de... una Como mis fastidiosa. profesores, como Todo el algunos mundo con cara profesores de en los no. cursos. ¿Y qué es vendaje funcional? Nadie sabe. Así, tal cual. Y tú vienes Bueno, a un entonces, curso de vendaje funcional sin saber qué es vendaje funcional. Bueno, para eso estoy pagando un curso. Mira, bueno, la ponente de hoy ya todos la Mira, conocemos. Ha estado con nosotros desde el inicio. Se llama Angélica Nieto. Ah, hay una persona que está ingresando nueva hoy. Bienvenida. Ella es Angélica Nieto, licenciada en fisioterapia, actualmente es fisioterapeuta de Cocodrilos de Caracas. bueno, Angélica, gracias. bienvenida. Eres parte del staff, así que está de más decirte todo tuyo, tu salón de clases. Gracias. Bueno, chicos, me disculpo por la tardanza, tuve un contratiempo, pero bueno, vamos a empezar. Hoy les voy a hablar de vendaje funcional. Entonces, bueno, por aquí tenía una síntesis curricular, pero ya las muchachas se adelantaron, pero es un pequeño resumen para los que no me conocen. Soy licenciada en fisioterapia egresada de la UCB. Ahorita estoy con Cocodrilos de Caracas. Estuve mucho tiempo con el Caracas Fútbol Club, 4 años aproximadamente con el equipo profesional y bueno, estaba en otras disciplinas como el futsal. Básicamente esa es mi experiencia en el área deportiva. Tengo cerca de 13 años de graduada y bueno, entonces, para comenzar, listo. Antes de empezar a hablar de vendaje funcional, avísame si me escuchas para poder empezar Aquí a te hablar. escuchamos bien. Ok. Entonces, hay ciertos conceptos básicos que debemos manejar. Ok. Entonces, dentro de los primeros conceptos tenemos lo que es vendaje. Aquí yo cito dos autores, a mí me gusta más el segundo, pero bueno, el primero habla de que es una técnica que implica envolver algún sector corporal que tiene una herida o una lesión. El segundo dice que consiste en la aplicación de una venda sobre una parte del cuerpo con fines preventivos o terapéuticos y tiene como propósito comprimir, contener y corregir. El segundo concepto que deberíamos tener en cuenta es el concepto de función, que es una actividad particular de cada órgano o aparato de un organismo. Tiene su origen en un término latino llamado fusion. Luego de tener estos dos conceptos, unificamos y vamos con el concepto de vendaje funcional. El vendaje funcional es un tipo de inmovilización parcial que se caracteriza frente a las inmovilizaciones totales. Se habla que es una inmovilización de tipo mecánica y selectiva, que intenta estabilizar o sustituir las estructuras lesionadas o sometidas a una sobrecarga preventiva, permitiendo la movilidad normal del resto de las estructuras no afectadas. Las tiras de la inmovilización sustituyen la acción fisiológica de las estructuras lesionadas que colocaremos en posición de cortamiento, proporcionando un efecto antiálgico o antidolor y protegiendo la zona contra los mecanismos que ocasionaron la lesión. Su principal ventaja con respecto a las movilizaciones totales es que evita la atrofia, la rigidez y permite la recuperación más rápida y funcional. Vendajes para realizar, ¿ok? Yo hoy les voy a mostrar un poquito de algunos materiales que tengo aquí en casa y voy a conversarles algunas cosas. Lo típico cuando hacemos un curso de vendaje funcional es que nos digan cómo se colocan las tiras. Yo hoy, y que nos hablen de la historia del vendaje, quién lo ideó. Yo les voy a obsequiar el libro de vendaje funcional del fisioterapeuta
de baloncesto del Barcelona, que es el libro que todo el mundo conoce de vendaje funcional. Y se los voy a obsequiar por si quieren leer de historia, por si quieren leer algunas cosas específicas. Yo hoy no les voy a hablar de nada de lo típico o de lo habitual que conseguimos en un libro, que me parece absurdo porque creo que es contenido que podemos manejar o conseguir en internet o inclusive leyendo cualquier literatura que consigamos por allí. Entonces, hay un concepto que debemos manejar súper bien, que hablamos de la propiocepción, que es la capacidad del cuerpo de detectar el movimiento y la posición de las articulaciones. A partir de las terminaciones nerviosas cutáneas, óseas, musculotendinosas y articulares, se pueden detectar el contacto, la presión, el dolor, así como el movimiento y la posición de las articulaciones. Antes de adentrarnos en el tema de vendaje funcional, realizaremos una introducción de los mecanismos fisiológicos responsables de nuestras habilidades motoras, para poder entender de qué se trata. El sistema nervioso central, además de los recursos ofrecidos por el sistema visual y vestibular, recibe en todo momento la información sobre los cambios que se producen en nuestro organismo y en nuestro entorno, gracias a unos receptores que están situados en todo el cuerpo. Y configura el sistema somatosensorial. Los cambios percibidos por los receptores son registrados por las fibras nerviosas sensoriales, que se encargan de transmitirlos al sistema nervioso central, que está constituido por lo que es el cerebro y la médula espinal. Nuestro cuerpo o nuestro sistema nervioso central responde a estos estímulos de dos maneras. Una primera manera sería produciendo un movimiento generado por las fibras nerviosas motoras, que son las motoneuronas, o en un segundo caso, liberando algunas hormonas al sistema endocrino. El cuerpo humano tiene varias glándulas endocrinas encargadas de producir y secretar a la sangre y a los líquidos intersticiales unas sustancias químicas denominadas hormonas, que transportan por el organismo y ayudan a la regulación de las funciones cardiocirculatorias y metabólicas. Entonces, cuando hablamos de los propios sectores, hablamos de que son los responsables de la recopilación de la información acerca de los cambios de la posición y de la velocidad angular que tienen nuestras articulaciones. Durante la práctica deportiva se producen infinidad de cambios de dirección y de posición que solicitan al cuerpo, perdón, que solicitan al cuerpo y a los mecanismos propioceptivos del deportista. Estos propioceptores se encuentran en las articulaciones y alrededor o subyacentes a ellas mismas. Existen tres tipos principales que aquí se las menciono, son las terminaciones nerviosas libres, los receptores tipo Golgi y los corpúsculos de Pacini. Entonces, cuando hablamos de las terminaciones libres, son las que son más abundantes y son sensibles a la presión y al tacto, son fuertemente estimuladas al inicio del movimiento para posteriormente adaptarse y transmitir una señal más homogénea hasta que finaliza el mismo. Luego tenemos los receptores que no deben confundirse con los receptores del órgano tendinoso de Golgi. Estos se encuentran en los ligamentos que rodean a las articulaciones. No son tan abundantes como el anterior, pero funcionan de forma similar. Y el corpúsculo de Pacini, que se encuentra en los tejidos que rodean las articulaciones y se adaptan rápidamente con el inicio del movimiento, siendo de gran ayuda a la hora de establecer un grado de rotación articular. Todos ellos trabajan en colaboración con el objetivo de ayudar al cuerpo a reconocer la orientación y el movimiento de sus diferentes segmentos. Es de sobra conocido que las habilidades que se adquieren relacionadas, las habilidades motoras que se adquieren van madurando con el sistema nervioso central. El esquema del cuerpo incluye la percepción de los propios movimientos, la percepción del entorno, el conocimiento de la propia capacidad motora, así como experiencias sensoriales que se encuentran relacionadas. Los propios sectores ofrecen un reconocimiento kinestésico, es decir, del movimiento, y resulta la clave para desarrollar habilidades. Ay, me fui, perdón. Les hablaba que había receptores activos de adaptación rápida y otros de adaptación lenta.
Y me quedé, me parece, que les hablaba de que rápida disminuyen la señal del sistema nervioso central, mientras que los de acción lenta mantienen el sistema nervioso central encendido. ¿Qué quiere decir? Se encuentra mediado inicialmente por los de acción rápida. O sea, que el movimiento articular se module. Y los de acción lenta serían los responsables de informar al sistema nervioso central sobre la posición de la articulación y las sensaciones que vamos percibiendo, vamos sintiendo. Aquí dice que mi conexión es inestable, no sé si me escucha. Luego aquí como les hablaba de que les coloqué aquí un ejemplo de lo que es el acto reflejo que se produce que es típico cuando practicamos algún deporte, por ejemplo como el fútbol o el baloncesto, que implica muchos cambios de dirección, o cualquier deporte que sea multidireccional, o inclusive una persona que sea sedentaria y esté caminando simplemente y se dobla el tobillo. Lo primero que pasa es que hay un nervio sensitivo que manda un impulso nervioso hacia la médula espinal. En la médula espinal se produce la excitación de la interneurona que estimulará a su vez las motoneuronas. Y estas motoneuronas son las responsables de a los músculos que retira, que les coloqué que retiran la mano porque tenía otro ejemplo allí, que hacen que nosotros movamos el tobillo de nuevo a la posición neutra, que es donde evitamos el dolor. Y luego tenemos el concepto de biomecánica, que habla que es una disciplina que estudia el movimiento del cuerpo en sus diferentes circunstancias, es decir, que es una ciencia que trata de analizar la actividad del ser humano y la respuesta que tiene nuestro organismo en esto. Ustedes me dirán, Angélica, ¿para qué nos estás dando una clase de fisiología? O sea, ¿para qué nosotros necesitamos saber propiocepción si nosotros lo que necesitamos es colocar simplemente unas tiras? Entonces, les hago dos preguntas aquí, pongo una versus la otra. ¿Vendar es simplemente colocar tiras y el vendaje debe quedar estético? ¿O debemos analizar biomecánicamente el gesto deportivo, tomar en cuenta los antecedentes del deportista? ¿O será simplemente placebo? ¿Alguien en la sala ha leído artículos basados en la evidencia? Están diciendo, yo concuerdo. Se votó intervención de fisioterapia, tiene un porcentaje de placebo, muchachos. Absolutamente todas. Pero, ¿qué les quería comentar? Con todo lo que esto me están diciendo ustedes, que hay que tomar en cuenta fisiología, anatomía, gesto deportivo, antecedentes, habla de que solamente no es pegar tiras, entonces no puede haber una aplicación generalizada, no puede haber como que, ay, Angélica hace el vendaje así, así lo voy a hacer yo, porque cada quien tiene un caso particular y debemos tomar en cuenta las condiciones de cada persona para poder aplicar el vendaje. Y ahí es a donde los quiero llevar, a que seamos un poco más analíticos y no simplemente hacer el vendaje como lo hace la persona que tenemos arriba, en el caso de los que están en el fútbol en la categoría superior, o como lo hace Tony Bobet, que es una eminencia en vendaje, o como lo hace Carlos Gil, o Angélica Nieto, Kevin Oropesa, Luis Huerta, etcétera, cualquiera de esos oficios deportivos que conocen. Entonces vamos a indagar un poco más al respecto y al final vamos a responder esas preguntas y vamos a llegar a una conclusión en conjunto. Entonces, 4 importantes propiedades o las 4 más importantes que tiene el vendaje funcional. Y hablamos 1 de la estabilización mecánica, 2 de la acción esteroceptiva, 3 de la acción propioceptiva, que ya les hablé bastante de la propiocepción, y 4 de la acción psicológica, que estamos hablando de lo que es el placebo. Cuando hablamos de estabilización mecánica, hablamos de que el vendaje protege las estructuras cápsulo-ligamentosas, estabilizadoras pasivas de las articulaciones, y dicha acción depende de la colocación de las tiras, del número de tiras, de la longitud de las tiras. Así que por aquí les pongo como una clave: a mayor número de tiras, a mayor brazo de palancas, mayor va a ser la limitación funcional. Y a mayor limitación funcional será la acción antiálgica y
flojística del vendaje. ¿Qué quiere decir esto? Que no se nos va a el vendaje no se nos va a aflojar, no se va a soltar y no va a perder su efectividad luego de la aplicación. Luego hablamos de la acción esteroactiva, que hablamos de las tiras que las tiras adheridas a la piel se ponen en tensión si el paciente va a realizar un movimiento peligroso para el ligamento lesionado. Al tirar la piel actúa a modo, las tiras actúan a modo de sistema de alarma. Si yo voy a hacer un movimiento peligroso, por ejemplo, si tuve un esguince en inversión y mi tobillo se va a ir hacia ese movimiento precisamente que causó la lesión, las tiras del vendaje deberían causar un sistema de alarma y no permitir que nuestro tobillo se vaya hacia esa dirección. O sea que debemos tener cuidado al momento de la aplicación, porque si no lo hacemos de manera correcta, pudiéramos agravar la lesión o inclusive incentivar o fomentar el movimiento que lesionó. Por eso es importante saber anatomía y saber qué estamos colocando y para qué. Luego tenemos la acción propioceptiva, que aquí se las dividí en 4, y hablamos de que el vendaje incrementa el tono muscular de las estructuras subyacentes que actúan como protectoras de la lesión, valoradas en conjunto, y sus principales ventajas son la rápida vuelta a la actividad laboral o deportiva, en el caso de que sea un deportista de alto rendimiento, mayor velocidad de recuperación de la lesión, hay una menor atrofia muscular, hay una disminución en la dificultad del movimiento porque estamos inhibiendo un movimiento particular o el movimiento que causa dolor o por el mecanismo donde se lesionó, y esto va a causar que haya una disminución en el dolor. Y luego tenemos una acción psicológica que hablamos de que hay mayor confort para el jugador, no vamos a tener a la persona de reposo absoluto, no va a haber uso de aditamentos como una muleta, un bastón o una escayola, que era lo típico antes en los esguinces de tobillo, y va a tener unas actividades de la vida diaria independientes. ¿Y todo esto ocasiona el vendaje? Pues sí. Entonces, debemos ser responsables de las cosas que hacemos y de las técnicas que aplicamos. Si simplemente aplicamos el vendaje por un video que estamos viendo en YouTube o una demostración que hace alguien, lo estamos haciendo mal, porque no estamos tomando en cuenta la persona que tenemos al frente y no tenemos en cuenta las condiciones particulares del individuo. Hay una gran vertiente de clasificaciones. Yo les coloco aquí esta que la divide en terapéutico y preventivo. El vendaje terapéutico habla que frente a la inmovilización total evita los efectos secundarios que esto origina, que son la atrofia muscular, que haya poca movilidad, todo lo que ocasiona el reposo. En patologías de carácter con inmovilizaciones totales, el vendaje terapéutico se utiliza con fines propioceptivos para evitar posibles traumatismos hasta que los tejidos se hayan regenerado totalmente, o sea que te permite trabajar de cierta manera, pero sin exponer la estructura a un 100% o a que haya una recaída. Permite situar los tejidos lesionados en acortamiento y disminuir la tensión de los mismos y de favorecer la movilidad mínima funcional. Cuando hablamos del vendaje preventivo, que es el que utilizamos por lo general en el área deportiva, hablamos de que los tejidos van a estar reforzados y se sitúan en una posición neutra sin corregir su posición natural. El objetivo es limitar el movimiento para evitar movimientos extremos y permite una movilidad funcional óptima. Aseguran la estabilidad de la articulación y no es conveniente abusar de los vendajes preventivos. Ya les voy a explicar por qué, ya vamos a discutir un poquito al respecto. Luego tenemos unas indicaciones y unas contraindicaciones. Yo no quise ahondar mucho en el tema
de la clasificación, de las indicaciones y las contraindicaciones, porque quiero más o menos hablarle de por qué y para qué colocar el vendaje y qué debemos tomar en cuenta. Entonces, bueno, hablando de las indicaciones, tenemos que estar indicada en esguinces de primer y segundo grado para prevenir laxitud ligamentosa, rupturas pequeñas de fibras musculares, tendinitis, fascitis, fisuras de huesos largos post-yeso, lesiones o distensiones de tendones, músculos o neurológicos, para prevenir deformidades. Ahorita hay una modalidad que se está utilizando muchísimo, que es el vendaje funcional en el alus valgo. En ortopedia corrige y es antiálgico, en edemas y derrames reduce trata de reducir o trabajar entre las contraindicaciones, por obvio, están las fracturas. Eh, una fractura debe ser inmovilizada con yeso. El vendaje funcional permite demasiado movimiento y no es lo que necesitamos en ese instante. Las rupturas completas o capsuloligamentosas o musculotendinosas, las lesiones sin diagnosticar están súper contraindicadas. Si no tenemos un diagnóstico certero, no podemos colocar un vendaje funcional porque no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Las enfermedades reumatológicas, heridas o quemaduras importantes, no las podemos tapar porque se pueden infectar. Alguna reacción alérgica a lo que es el material de vendaje y alteraciones venosas o linfáticas importantes. Dentro de sus objetivos, que moviliza o limita los movimientos de la zona lesionada, disminuye la clínica de la lesión, como es el dolor, el edema corrige y previene deformidades, facilita la regeneración tisular, facilita y estimula el control del movimiento, previene las recidivas o las recaídas de lesiones. En el deporte refuerza la zona lesionada, permitiendo un movimiento óptimo. En cuanto a la rehabilitación, estabiliza la zona, permitiendo realizar ejercicios de rehabilitación al paciente. En neurología, estimula y facilita la función perdida o debilitada por un trastorno neurológico. Y cuando hablamos de las alteraciones circulatorias y linfoedemas, evita la consolidación de los edemas y favorece su absorción. En cuanto a los materiales, yo aquí... Bueno, y ahí les mostré las vendas elásticas, las inelásticas, el Govan, el Pre-Tape, el Strapal o el Tape, rígida. Y están los materiales complementarios, que hablamos de la máquina de afeitar, por en caso de que haya mucho vello, tijeras punta roma, el Tape Cutter, que fue el azul que les mostré, que tiene la hojilla para cortar, piezas de goma, espuma, spray de adhesivo y parche antifricción. Todo esto es maravilloso, pero en la vida real, en los equipos, no contamos con todos esos materiales. A veces sí, a veces no. Luego entonces caemos en el tema de las precauciones que debemos tener para la aplicación de lo que es el vendaje funcional. Entonces debemos tener cuidado si existen edemas localizados y poco importantes. Si colocando el Pre-Tape para evitar ruptura de los vasos al retirar el vendaje. Hay gente que coloca el vendaje sin Pre-Tape. A mí no me gusta porque queda la piel expuesta a el adhesivo del vendaje y podemos lastimar la piel, sobre todo con personas que tienen fragilidad capilar o la piel muy sensible o personas muy blancas. Nunca debemos vendar una rodilla en extensión. Eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Las rodillas cuando vamos a hacer flexión, pierna, rodilla y muslo se vendan en posición ortástica. ¿Qué quiere decir esto? Que dependemos del concepto de la articulación, o sea, de la información estereoceptiva y de lo que queramos hacer. El tobillo debería estar a 90 grados de flexión dorsal. La técnica dura se quita con el cúter, que fue la tijera que les mostré para retirar el vendaje. Debemos tener cuidado de estar al participante cuando lo estamos retirando para no causar abrasiones en la piel o romper cualquier vendaje adhesivo
pierde su efectividad si se realiza muy apretado o muy flojo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Si se utiliza encima del vello, debe ser quitado, debe ser colocado para que sea más efectivo, un spray para humedecer el vello y que no interfiera con el prete y con el tape. No es recomendable colocarlo, y si lo colocan deben proteger la zona del material que se adhiere. No se deben dejar arrugas ni huecos porque podemos causar ampollas o laceraciones en la piel. Eso es súper importante. Luego tenemos unas consideraciones al realizar el vendaje funcional. Antes de colocarlo, durante la colocación, después de colocarlo, al retirarlo y después de retirarlo. Antes de colocarlo debemos tener, 1, la máxima estabilidad que se consigue con un vendaje inelástico aplicado directamente sobre la piel. Por ello, la piel debe estar limpia, seca, desengrasada con alcohol, es lo más recomendable. No siempre se puede hacer, pero eso debe ser. El vello debería estar eliminado, sobre todo si es una persona que se vende a diario o constantemente. Durante la colocación debemos tener en cuenta varias cosas. Primero, la elección del material, porque eso va a determinar la elección de la técnica que vamos a utilizar. Y para elegir el material debemos tener en cuenta los antecedentes de la persona que estamos vendando, si se ha vendado con anterioridad o no. Y de haberlo hecho, saber cómo se vendó, con qué material se vendó y si se sintió cómodo. La colocación del segmento a vendar debería ser siempre en posición neutra o de acortamiento. Los anclajes deben ser anchos para evitar que haya pinzamientos cutáneos dolorosos. Evitar, si el vendaje es elástico, evitar la tensión excesiva para no causar daños vasculares, no hacer arrugas sobre las zonas de apoyo y usar el material necesario. A más venda, menos confort. Eso deben tenerlo en cuenta. Mientras más tape colocamos, menos confort o menos comodidad va a sentir la persona que le estamos haciendo el vendaje. Después de colocarlo, es importante probarlo y rectificar si el paciente se siente cómodo o el deportista. Si el participante, el paciente, el deportista no se siente cómodo con el vendaje, hay que retirarlo y volverlo a colocar las veces que sea necesario, porque lo importante es el confort de esa persona. Si van a dejar el vendaje, se debe revisar cada 48 horas. A mí no me gusta, no estoy de acuerdo con dejar el vendaje por más de un par de horas o mientras dure la actividad deportiva. Yo siento que el vendaje es para reforzar nuestro trabajo preventivo o reforzar nuestro trabajo propioceptivo, nuestro trabajo de estabilidad, nuestro trabajo de curar una lesión. No es la cura de la lesión, ni es lo que va a hacer que la articulación esté bien, que el deportista esté al 100%, para nada. El vendaje simplemente es una ayuda complementaria a todo el tratamiento fisioterapéutico que nosotros venimos realizando. Luego tenemos el tema de la retirada, que se debe realizar con tijeras de tipo pato o Smarch o el cúter que les mostré. Es conveniente utilizar antes de retirar el vendaje un líquido que disuelva el adhesivo, esto en caso de que lo hayan colocado directo a la piel, y después del retirado limpiar bien la piel, hidratarla y conocer las impresiones de la persona a la que se lo colocamos. ¿Por qué? Porque es importante, si hablamos de deportista, esta persona probablemente va a seguir vendándose y necesitamos saber qué debemos mejorar y qué no, o si debemos continuar aplicando la técnica de la forma que la estamos aplicando. Luego tenemos unas generalidades, hablamos de los anclajes, que son las primeras tiras, también las llaman tiras de sujeción, que son lo que delimita el vendaje, ¿ok? Se colocan en la parte proximal y distal de las zonas que va a abarcar el vendaje. Son semicirculares
y debemos tener cuidado al aplicarlas porque estas son las tiras que hacen o aprietan por lo general el vendaje funcional. Y es la tira que molesta cuando te terminas de hacer tu vendaje y el paciente se para y dice, lo siento muy apretado, córtamelo. Ya cuando el vendaje está mal realizado, porque colocamos los anclajes muy apretados. Luego tenemos los estribos o las tiras de inmovilización o tiras activas, que son las tiras que nos van a servir para fijar la articulación en el sitio y que van a permitir los movimientos que no son lesivos, ¿ok? Y luego tenemos las tiras de fijación o tiras de refuerzo, que son las que van a reforzar o ayudar a las tiras activas, y tiras de cierre, que son las que utilizamos para cerrar el vendaje funcional. Entonces, demasiada información, vamos a engranar un poco toda esta información para poder entender. Les hablé de propiosección, les hablé de qué debemos hacer y qué no, cuándo lo debemos colocar y cuándo no, porque es importante tener ciertos parámetros. Ahora vamos a observar algunos, tener que estar atentos para que puedan intervenir. Voy a abrir mi chat para leerlos. Entonces vamos a abrir un primer un vendaje que les conseguí por aquí de muñeca. ¿Me oyes? Se dejó de escuchar. Ahora vamos a hablar de cuál es la realidad. Simplemente pegar tiras que sea estético y siempre utilizar, o debemos tener un razonamiento clínico, adaptar el vendaje al atleta o el atleta al vendaje. Debemos tener en cuenta los antecedentes, debe haber una evaluación. No sé qué opinan ustedes al respecto. Entonces, por eso me voy a la siguiente lámina, y es cuando les hablo de lo que es el razonamiento clínico, que es una herramienta fundamental para nuestro día a día para ofrecer el mejor tratamiento posible a nuestros participantes. Es la capacidad de reflexionar y establecer relaciones causales que nos guíen en la toma de decisiones. Los razonamientos clínicos. El hipotético deductivo, que sale de generar una hipótesis a partir del seguimiento de una entrevista estructurada o de hallazgo clínico, y el anticipado deductivo, que es la capacidad del terapeuta de reconocer patrones clínicos que viene dada por la experiencia. Este segundo solo es posible cuando tenemos una amplia experiencia y somos capaces de reconocer esos patrones. Aún así, yo soy una buena anamnesis, ya que podemos pasar por alto detalles que nos puedan llevar a la resolución de los problemas de nuestros pacientes, deportistas o participantes. Yo, cuando hice la fisioterapia, voy a compartir pantalla y voy a activar la cámara. Cuando inicié en la fisioterapia, en clases, había visto vendaje funcional, pero muy superficial. Cuando llegó al Caracas Fútbol Club, me topo en el club más grande de fútbol de Venezuela y me encuentro con grandes profesionales, pero casi nadie sabía vendar. Era como una gran debilidad, o sigue siendo una gran debilidad que tenemos los fisioterapeutas en nuestra. Cuando yo empiezo a toparme con profesionales, esto se les va a contar a anécdota, empiezo a aprender a vendar a través de, o a perfeccionar lo que yo sabía de vendar, con Luis, con Kevin, y llega la oportunidad de subir a primera división, y subo a primera división por la ventaja de saber realizar vendaje funcional. Y subo por la necesidad de que no había nadie en el club que vendara a Evelio Hernández, que es un mediocampista venezolano que ahorita está en Metropolitano, y el mejor 10 del país. Y subo la herramienta de poder vendar.
Entonces, miren la importancia de quizás poder manejar técnicas que son importantes, pero basadas en el razonamiento, basadas en la individualidad de la persona. Mi idea hoy era hacerles una demostración, el internet no funcionó para nada, tuve que hacer la ponencia demasiado rápido. De verdad quería hacerlo de una manera distinta, no se dio. Mi intención hoy es enseñarles de qué se trata el vendaje funcional, que es una herramienta importante, pero se trata simplemente de colocar tiras como todo el mundo dice, y que no se trata simplemente de hacer lo que está haciendo mi compañero, sino entender que cada individuo y que debemos aprender a aceptar esas individualidades para poder aplicar un tratamiento. Entonces, no quieren participar, pero van a estar obligados. Entonces, ¿de qué depende la eficacia del vendaje? Depende del uso del material adecuado, de la firmeza del vendaje que debe conseguirse con el menor número de tiras, con una evaluación correcta, la protección de la piel y los relieves anatómicos, los anclajes sin exceso de tensión, evitar pliegues y arrugas, sobre todo en las zonas plantares, para que no haya molestia cuando pisamos o cuando nos colocamos los zapatos, y debe ser eficaz y no peligroso. Un vendaje mal aplicado puede agravar la lesión o puede empeorar la situación. Para terminar, tenemos que nadie, excepto nosotros mismos, puede liberar nuestra mente. Una frase de Bob Marley, y ahora sí los voy a dejar en paz. Mi internet estuvo muy mal, les iba a hacer una demostración, pero con este tema del internet creo que va a ser bastante complicado. Creo que se las voy a quedar debiendo. Si hay alguna pregunta. Ahí llegó Inés. Qué casualidad, después que terminamos. La idea de todo esto es que seamos un poco más analíticos, muchachos. Un poco más analíticos con lo que hacemos, con los procedimientos que realizamos, tener un poco más de responsabilidad. Aquí hay personas que me han visto vendar, conocen más o menos mi técnica y cómo soy con el tema. La idea de esto es de repente poder hacer el curso de manera presencial y poder ponerlos a analizar un poco las lesiones y poder adaptar los vendajes a esas lesiones para que puedan tener una manera más adecuada de colocarlo y no simplemente pegar tiras. Entonces, nada, gracias por haber estado aquí en mi desastre, con el internet y con todo. Espero que haya llegado un poquito de la información. Sí, a Alejandro le gusta que yo lo venda, es verdad. Cualquier duda, Hola. cualquier pregunta, estoy a la orden. Estuvo muy buena la clase. No hay ninguna pregunta por allí. ¿Alguna de mis redes tiene un video de mío vendando? No, yo grabé unos videos y voy a subir uno para que más o menos vean. Voy a estar subiendo videos, entonces, bueno, estén atentos. Un curso después de la cuarentena. Ay, güey, Lady, bueno, voy a tratar Vamos a estar de... haciendo... Creo que sí va a haber un curso, puede estar por venir. Gracias, gracias. Mira, Ronald. Ronald, tú no vas a poder venir, tú estás en Ecuador. Bueno, la idea es hacer un curso, vamos a ver si lo hacemos en algún momento, Inés. Hola. Se cayó otra vez Inés. Danelis, ¿estás allí? Hola. Sí, aquí estoy. Hola. Ok. Tiene mala conexión, Inés. No, yo creo que las dos hoy No no me fue fatal.
Traté sí de me hacer lo mejor escucho. posible, me da muchísima pena con Me ustedes. escucho. Sí, 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 bastante. te escuchas. Olvídalo. Excelente todo, Angie, gracias. No me molesto si vienes a Valencia. Me anotas si haces curso. Ah, bueno, Gracias, es que cuando me Angélica. tengo que escuchar no me escucho. Bueno, en Sí. Valencia tengo una Muchachos, propuesta, así que hay muy buenos proyectos. vamos a ver. ¿Quién te está llevando a Valencia? En Valencia seguimos esperando a Inés. Ay, hola Diego. Yo voy a, cuando se acabe la cuarentena y me dejen viajar, yo, Ay, yo te veré en el diplomado, pero me encantaría el curso. Andrés, ¿en qué diplomado estás? Uy, qué fuerte que sepas que me vas a ver allí. Luis, Maturín, sí, Maturín está en la agenda. Nosotros tenemos una agenda complicada después de la cuarentena. Inés Damnelis y mi persona tenemos varios proyectos y bueno, la idea es brindar herramientas de calidad. La clase no salió como yo esperaba, pero espero haya sido de su agrado. Ah, hola, ¿me sí, Andrés, escuchas? nos veremos. Entonces, bueno, nada, yo creo que vamos a dar la clase por finalizada y nos vemos por el grupo de Angélica, WhatsApp. Angélica. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, te escucho, te escucho. Ok, porque es que no sé si me escucho o no me escucho. Aparentemente cuando no me tengo que escuchar, me escucho. No, bueno, ya te escuchas, Inés. Gracias por la paciencia a ustedes, muchachos, y a Inés y a Danelis, que yo sé que estas cosas les causan estrés, y a mí también, yo estaba que lloraba. Sí, bueno, El, son cosas que pasan y lo importante es mantener la calma. Y bueno, que los participantes son siempre bastante receptivos y entienden, como dice Diego, la dosis de patria que tenemos todos los días. sí, Que por sí, cierto, Diego, sí, voy a ir a Valencia, me llevo a Angélica, yo lo voy a arrastrar a la silla. espérennos por allá, por Maturín también, a Maturín voy a arrastrar yo a Inés, Y cobro. y a Danelis también, a las dos. Este, sí, bueno, Atenas estuvo, por ahí la vieron. Sí, Atenas salió en la clase. Gracias, gracias. Voy a poder compartir el material. Por aquí hay gente que también me ayudó. Jonathan también me ayudó, porque si no se hieren susceptibilidades, Dios mío. Hay que hacer una lista de agradecimientos grandes. Sí. Bueno, ya creo que podemos dar por terminada la clase, si no hay más preguntas. Sí, yo creo que estamos listos. Los veo en el grupo de WhatsApp, por ahí les entrego el material y les voy a dar el libro para que lo tengan también el que no lo tenga. Por allí me preguntaron, Angélica, sobre los libros que ibas a enviar con Luis Huertas. Aquí los tengo todos y voy a pasarlos hoy. Bueno, si el internet me lo permite, esperemos. Ok. Creo que sí, vale. Bueno, damos por finalizar la reunión. Muchas gracias por su participación y su paciencia. Muchas gracias, Angélica. Fue una excelente clase. De verdad que me encantó. Cuídense, nos vemos en WhatsApp. Un beso. Chao.